Con ustedes, Descenso del Dios Demonio capítulo 196. Gran Duque 3. ¿Por qué estaba Chun Yeon allí en lugar del Marqués Irene? No, ¿dónde está mi hija? El Duque Beckman preguntó con voz temblorosa. Mirándolo, Chun Yeon respondió con frialdad. Ella debe estar en el lugar donde intentabas enviarme. Bahamut. La prisión donde estaban encarcelados los miembros más viciosos de su clan. Monstruos voraces por sus deseos. Su hija estaba en ese lugar abominable. Abrumado por la idea de que este hombre había dañado a su hijo y a su hija, el Duque Beckman trató de atacar con rabia. Bastardo. Fantástico. Su cuerpo, que estaba a punto de estallar, fue detenido repentinamente no por su voluntad sino por la de otra persona. Un poder demoníaco insondable lo estaba deteniendo. ¿Esto? El Duque Beckman volvió la cabeza y miró al que se movía hacia él. Gran Duque. ¿Qué pasó? La persona allí es humana. Ante las palabras del Gran Duque, el patio donde se habían reunido los demonios de repente se llenó de susurros. Nunca había habido ninguna posibilidad de que los humanos invadieran su planeta, por lo que esto fue un gran negocio. El Duque Beckman, que perdió los estribos, comprendió qué tipo de situación era esta y trató de hablar. Padre. Gran Duque. Este humano tiene la armadura de Arisa. ¿Armadura de Arisa? Ya no había necesidad de explicar lo que pasó. Esta pieza de información era más que necesaria. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, el Duque Igor levantó la mano junto al Gran Duque Kaliaf. Cha. Todos los demonios que lo presenciaron sacaron sus armas. Uf. Charla. Además, los sistemas de defensa instalados en la parte superior de los muros del castillo se activaron y numerosos dispositivos en forma de bozal apuntaron a Chun Yeon. Y si uno era capaz de alertar a tantas personas con una sola señal de la mano, significaba que estaban bien entrenados. El Duque Igor dio un paso adelante y dijo: Humano. ¿Es cierto que tienes la armadura de Arisa? Chun Yeon se cruzó de brazos y respondió. Entonces, la respuesta relajada de Chun Yeon no le cayó bien al Duque Igor. En cierto modo, este humano estaba en medio del campo enemigo, y al igual que los otros seres humanos insignificantes, debería estar arrastrándose con miedo frente a los demonios de más alto rango, pero no mostró nada de eso. Bastardo descarado. Cuando el Duque Igor levantó la mano mientras extendía solo el índice y el dedo medio, Chun Yeon pudo sentir la vibración en el lugar donde se encontraba. Dir. Al mismo tiempo, una barrera de energía se había formado a su alrededor y lo encerraba como un tubo, lo que le dificultaba moverse incluso unos pocos pasos. Fantástico. Sin perder la oportunidad, el Duque Beckman se alejó de Chun Yeon. El Duque Igor estaba desconcertado al verlo vigilante sobre un humano. Duque Beckman. ¿Qué estás haciendo? A lo que la respuesta llegó en un tono serio. Esa persona es como Arisa de la Tierra. No lo mires por encima del hombro. ¿Arisa de la Tierra? El Duque Igor pensó que esas palabras eran absurdas. Como si no fuera suficiente fingir miedo de un humano, lo comparó con Arisa. Ja. Duque Beckman, estás diciendo tonterías. ¿No tienes miedo de ese humano? Duque Beckman se mordió el labio ante el ridículo. A pesar de ser el brazo izquierdo y derecho del Gran Duque, seguían siendo rivales. Esa declaración fue definitivamente un ataque para bajar su posición. Bueno, lo hiciste bien. Tu decisión no está mal. Los humanos no soportan el medio ambiente aquí. Ja. La gravedad de este planeta era 10 veces mayor que la de la Tierra.
Además, el oxígeno era mucho más bajo que en la Tierra, lo que dificultaba la supervivencia de los humanos. Duque Igor. Si Su Alteza. Basta de esto, y recupera la armadura de Arisa de ese humano. Si Su Alteza. El sonriente Duque Igor se acercó a Chun Gyo-un. Chun Gyo-un, quien quedó atrapado detrás de la barrera, simplemente permaneció allí como si estuviera esperando para ver qué más harían. El Duque Igor le habló. Humano. Incluso la respiración debe estar volviéndose difícil para ti. Desde el momento en que entraste en este lugar, te has estado esforzando hasta el final. Cuando el Duque Igor llegó frente a Chun Gyo-un, el Duque sugirió mientras hacía un gesto como si estuviera listo para mover el dedo. Este Duque te mostrará misericordia. Si quieres vivir, dame la armadura de Arisa. Entonces te perdonaré la vida. Pero, ¿cuánto tiempo puedes durar? Uf. En ese momento, Chun Gyo-un respiró hondo. El Duque Igor pensó que era por la falta de oxígeno. Se te hará cada vez más difícil respirar. Apresúrate. Me estoy acostumbrando. ¿Qué? Chun Gyo-un respiró naturalmente, lo que hizo que el Duque Igor frunciera el ceño. A estas alturas, era normal que el rostro de un humano estuviera distorsionado y dolorido debido a la falta de oxígeno. Sin embargo, Chun Gyo-un parecía estar bien. La capacidad pulmonar se ha ajustado a la concentración de oxígeno de este entorno. Por supuesto, esto fue porque tenía a Nano. Nano facilitó que el cuerpo recibiera oxígeno de su nuevo lugar. Gracias a eso, se adaptó bien. Eso no es todo. Sí. El Duque Igor estaba aún más desconcertado cuando Chun Gyo-un fácilmente dio un paso adelante. ¿Qué es esto? ¿Cómo se está moviendo? El lugar tiene 10 veces el tamaño de la Tierra, y la extrema gravedad debería haber hecho que el humano sintiera mucho más peso sobre él. Sin embargo, ¿cuál fue este paso ligero? Lo que había presenciado lo desconcertó, y Chun Gyo-un puso su mano en la barrera de energía que lo rodeaba. No actúes como un estúpido. Eso es un campo de 100.000 amperios. Si no quieres perder tu mano. Chic. Antes de terminar su oración, la mano de Chun Gyo-un ya había tocado la barrera. En ese momento, la barrera ondeó. Angustia. Con el sonido, la barrera comenzó a partirse como un cristal. Fue entonces cuando el Duque Igor finalmente se dio cuenta, este es peligroso. Retrocedió y gritó. Detroit. Uf. Una luz roja brilló desde el cañón en la pared del castillo. Cuando se condensó suficiente energía, disparar. Después de la orden, las bocas dispararon numerosos rayos, golpeando la barrera que estaba rompiendo Chun Gyo-un. Cuacuacuan. Los rayos eran tan intensos que no se podía ver nada más. A la distancia, el Duque Igor murmuró una pregunta. ¿Está muerto? Fue entonces cuando escuchó una voz. Detente. Era la orden del Gran Duque Kaliaf. Ante su palabra, el Duque Igor se inclinó. Barra oblicua. ¿Eh? En un momento repentino, una sensación aguda pasó por su estómago. El sentido pasó de él al Gran Duque y a los demás demonios. Su Alteza. Es peligroso. Los demonios intentaron actuar como escudos y bloquearlo. Un paso atrás. Toma. Con esas palabras, el Gran Duque Kaliaf movió su dedo ligeramente. Entonces el espacio enfrente tembló, y el agudo sentido fue absorbido por él. Sí. También se eliminó el polvo de las vigas y se vio a Chun Gyo-un. ¿Se resistió a Detroit? ¿Es realmente humano? Los demonios no pudieron evitar sorprenderse ante la vista. Chun Gyo-un se adelantó y dijo. Bastante bien.
Era la primera vez que alguien bloqueaba la espada invisible imbuida con energía del demonio celestial de esta manera. Si la energía del demonio celestial se coloca en la espada invisible, el poder se duplica. Los demonios normales habrían intentado bloquearlo con sus habilidades, pero el Gran Duque Kaliaf lo bloqueó con su habilidad única. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a un buen espadachín como tú. El Gran Duque Kaliaf salió luciendo interesado. Su Alteza. El clan demonio bajo su mando se sorprendió al ver a su líder mostrar interés en una existencia que no tenía nada que ver con su clan o sus hombres. El duque Igor, que evitó el ataque, gritó. Su Alteza. No tienes que hacer esto. Yo. Él no es alguien a quien puedas enfrentar. ¿Eh? El gran duque valoraba mucho la habilidad de Chun Yeon. Ante sus palabras, el duque Igor simplemente apretó los dientes y miró a Chun Yeon porque no podía ir en contra de la orden de su señor. Luego escuchó las palabras de Chun Yeon. Te perdoné la vida. Grieta. Ese bastardo. La provocación de Chun Yeon funcionó. Incluso si no lo hizo, pensó que esto lo insultaba frente a los otros demonios. Tú, humano trivial. Fat. El duque Igor voló a Chun Yeon. En el momento en que se movió, los cuernos sobresalieron de su frente y su apariencia cambió. Tan pronto como ataca, transforma su cuerpo en la forma despierta. Aparte de su ira, era un veterano en la batalla. Decidió hacer lo mejor que pudo y darlo todo, sabiendo que Chun Yeon era extraordinario. Fag. En el momento de su despertar, una tremenda cantidad de poder demoníaco creó una fuerza de viento en todas las direcciones. Este es el impulso para matar a Chun Yeon. Te mataré. Tú también morirás. SHHH. Chun Yeon dibujó un corte vertical con una espada. Una línea negra apareció en el aire y luego pasó al apresurado duque Igor. Barra oblicua. Cuac. El cuerpo del duque Igor se detuvo cuando estalló su doloroso grito. ¿Qué es esto? Deberías haber escuchado a tu maestro. Chun Yeon sonrió, mirándolo. Tú, Chak. Antes de que pudiera dejar salir su ira, el cuerpo del duque Igor se partió por la mitad. Incluso el núcleo dentro de su cuerpo se hizo añicos. Un humo negro salió de su cuerpo y las cenizas comenzaron a dispersarse. PSS. Hubo un momento de silencio. Todos los demonios que vieron la escena se sorprendieron. Tú, duque Igor al instante. ¿Ese hombre es realmente un humano? El duque Igor, que se creía que era el segundo al mando del gran duque Kaliaf, se dividió en dos al instante. Debe haber una diferencia abrumadora en sus habilidades para lograr este resultado. Le advertí. El duque Bebman chasqueó la lengua y pensó que era una suerte que el gran duque Kaliaf lo hubiera detenido cuando intentó atacar a Chun Yeon. Con esto, Chun Yeon demostró su fuerza a los demonios. Sorprendido, el gran duque Kaliaf habló. Es sorprendente, cortar el espacio con una espada. En ese breve momento, notó que el único corte de Chun Yeon atravesó el espacio. Él fue el único de los demonios en ver esto. Sus labios se torcieron. Se sentía eufórico. Hace 2000 años que no siento esta intensa emoción. Una fuerza fuerte con ganas de ganar. No ocultó su alegría por encontrarse con un hombre fuerte después de mucho tiempo. El gran duque Kaliaf sonrió y dio un paso adelante. Me gusta esto. Sí. La protección de hierro negro de una de las piernas del duque Kaliaf se desarmó y se convirtió en una lanza. Era una lanza extraña con 7 hojas. Los ojos de Chun Yeon se iluminaron. La lanza que se llamaba era una de las armas de armadura de Arisa, como se esperaba.
Chun Yeoun había adivinado que dos de sus armas no estaban en la tierra, lo que parecía correcto. El gran duque Kariaf le hizo una propuesta a Chun Yeoun. Humano. ¿Qué tal hacer una apuesta? ¿Apuesta? Sí, me gustas. Entonces, te deseo. El gran duque Kariaf dijo con una cara codiciosa y se lamió los labios. Ante la desagradable vista, Chun Yeoun frunció el ceño. Ignorando la reacción de Chun Yeoun, el gran duque Kariaf continuó. Compite conmigo. Si pierdes, entrega la armadura de Arisa y conviértete en mi subordinado. Ante esas palabras, los demonios entraron en pánico. Decir que quería a Chun Yeoun como subordinado fue impactante. No es una mala propuesta para ti. Incluso si pierdes, tendrás el honor de convertirte en mi brazo derecho en el futuro como el rey demonio. El gran duque Kariaf dijo como si su victoria estuviera decidida. Chun Yeoun luego respondió con una sonrisa. ¿Y si pierdes? Eso no sucederá. La confianza del gran duque ahora parecía arrogancia. Si eso sucede, te daré todo lo que quieras. ¿Tienes algo que quieras? Ante eso, Chun Yeoun se adelantó y dijo. Es posible que no puedas manejarlo. Jujuju, no hay nada que este gran duque no pueda manejar. Dilo. Estoy pensando en asumir la posición del rey demonio que a ustedes les gusta tanto, sería bueno. ¿Qué? La expresión de ocio del gran duque Kariaf se había endurecido en un instante. Descenso del dios demonio capítulo 197. Gran duque 4. En la oficina del vicepresidente del grupo Yongchun, la pared por todos lados estaba cubierta de hielo, rastros de Chun Yeoun congelando todo el edificio que estaba a punto de colapsar. Ubon miró las paredes y suspiró. Puaj. Para. Te golpearé. Baekji, que estaba sentado en el sofá, gritó ante los suspiros. Frustrado, Ubon respondió a gritos. ¿No estás preocupado? ¿Cómo no voy a estarlo? Está en algún lugar del que nunca hemos oído hablar. No había forma de que no pudiera preocuparse por su señor. Ubon murmuró en respuesta, el señor probablemente estaba preocupado por nosotros, pero solo quiero que confíe en nosotros un poco más. Sabía cuán fuertes eran los enemigos y que una crisis seguiría la invasión. Sin embargo, la sensación de no poder cumplir con su deber como subordinado seguía atormentándolo. Supongo que todos los Chunma son así. El Golden Gummio en forma humana habló de repente. Estaba acostumbrada a este comportamiento, ya que el primer Chunma también fue así en el pasado. Cuando veo que esto sucede, el olor a su alrededor se vuelve más fuerte. Quería ver más el pasado de Chunma. Baekji, que todavía estaba sentado, escuchó a Ubon y dijo. Si solo vas a seguir suspirando, deberías ir y hacer algo de trabajo en su lugar. ¿Trabajar? Sí. El señor no dijo nada. Si no nos da ninguna orden, ¿vas a quedarte quieto? No estoy sentado quieto. De cualquier manera, el señor estaba buscando información sobre el grupo MS y debemos investigarlos. Ustedes dos. Moon Gran Yeon interrumpió su conversación. Con ojos lastimeros, ella preguntó. ¿Cómo planeas ayudar cuando ninguno de los dos sabe cómo usar un teléfono inteligente, y mucho menos una computadora? Esposa. Gran anciano. Si quieres ser útil, aprende más sobre el período de tiempo en el que nos encontramos. No hagas algo tonto y termines lastimando a Chunma. Al escuchar sus palabras, los dos sacaron sus teléfonos inteligentes. Aunque tanto los teléfonos inteligentes como las clases fueron pagados y traídos por Bima Keon, ni Ubon ni Baekji estaban de humor para investigarlos. Lo que sea. Hombres. Tisk tisk.
Mundran Yeon chasqueó la lengua después de hablar con ellos. Al verla, el Golden Gummyo le dio un pulgar hacia arriba para mostrar su aprobación. Entonces, mi señor Shakena, que vigilaba a los demonios, se acercó al Marqués Kaul, que estaba atado con una cuerda imbuida de energía yokai. ¿Cómo te atreves, un traidor del clan, a hablarme? El Marqués Kaul volvió la cabeza con disgusto. Parecía que sentía que Shakena había cambiado de bando y era la causa de que todo sucediera. Explicándose a sí misma, Shakera dijo: yo no traicioné a nadie. Siempre obedeceré las órdenes del rey. Pero, esas no fueron las órdenes del rey. El duque Ludwig y los demás representan al rey. Entonces tengo la misma razón en mi posición. Perra. Agarrar. El Marqués Kaul trató de levantarse, pero la cuerda a su alrededor comenzó a tensarse. ¡Cuac! Estúpido. Al verlo sufrir, el Golden Gummyo se echó a reír. Shakena usó su barbilla para levantar la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Cuando ella levantó su rostro, estaba lleno de conmoción y sorpresa cuando Shakena siguió mirándolo a los ojos y dijo. Estaba escéptico porque el poder demoníaco parecía débil, pero tenía razón. El Golden Gummyo y Mundran Yeon, que no entendieron, se acercaron a ella. ¿Qué quieres decir? Shakena luego señaló los ojos del Marqués Kaul. Estaba siendo observado a través de los ojos del Marqués. ¿A través de los ojos? Recuerdo haberlo oído. Uno de los ayudantes más cercanos del rey demonio, el duque Edui, podía mirar a través de los ojos de los demás y ver su mundo. ¿A través de los ojos de los demás? ¿A través de los ojos de otras personas? ¿Quieres decir que puede monitorear a otros al mirar con sus ojos? Shakena asintió en respuesta. El Marqués Kaul, cuyo rostro mostraba que había sido atrapado, habló: llegas muy tarde. Ya deben saber la situación aquí. Quakup. ¿Qué risa tan molesta? Al Golden Gummyo no le gustó su risa. Disfrutando de la reacción, el Marqués Kaul habló: tu líder, ese humano Chun Museon, nunca volverá con vida a este lugar, put. Quack. Antes de que pudiera terminar de hablar, dos de los dedos de Gummyo se clavaron en los ojos del Marqués Kaul. Siguió empujando sus dedos como si estuviera cavando agujeros hasta que sus ojos se salieron. ¡Ah! Mis ojos. Mis ojos. Incluso un demonio sintió dolor cuando le perforaron los ojos. Sin embargo, los gritos no duraron mucho. Golden Gummyo agarró los globos oculares en su palma y los aplastó. Preocupada, Shakera dijo: probablemente esté bien, pero el maestro podría estar en peligro. Chunma, ¿en peligro? ¿Cómo si? Es un monstruo. Estaría bien si no supieran lo que está sucediendo, pero ¿y si hubieran estado observando el poder del maestro y respondieran en consecuencia? Esto era lo que más preocupaba a Shakena. ¿Qué tipo de poder podrían preparar si los grandes duques decidieran atacar primero para acabar con el único ser humano que era una amenaza? Mientras tanto, en el castillo del Gran Duque Kaliaf, las reacciones del demonio estaban llenas de confusión y absurdo. ¡Qué bastardo descarado! ¿Cómo se puede poner a un humano en la posición del rey demonio? Nadie esperaba que la boca de Chun Yeon mencionara siquiera la posición del rey demonio. Les pareció un insulto que un simple ser humano hablara tan a la ligera sobre la posición del rey demonio. Sin embargo, ninguno de los demonios pudo expresar su ira porque habían presenciado el poder de Chun Yeon con sus propios ojos. La posición del rey demonio. El gran duque Kaliaf, cuya expresión se endureció por un momento, preguntó. Chun Yeon respondió sin dudarlo: creo que sería pedir suficiente para la apuesta. Al escuchar sus palabras arrogantes, el cuerpo del gran duque tembló de ira.
Todos los demonios lo miraron con ojos tensos. Ellos también deben haber estado enojados, pero temían la ira del gran duque Caliaf, quien oficialmente aspiraba al puesto de rey demonio. Entonces, sucedió algo inesperado. ¡Cuaa! El gran duque Caliaf se rió a carcajadas. Parecía más una burla que una risa. Después de reír, dijo: «Realmente eres interesante. Eres el primer ser humano en pronunciar palabras tan absurdas frente a mí». «Absurdo». «Bueno, es bastante audaz de tu parte y me gusta». Chun Gyo-un estaba desconcertado de que el gran duque considerara que su personalidad era audaz. Chun Gyo-un pensó que si el gran duque era provocado hasta este punto, sería incapaz de controlar sus emociones y estallaría en ira, pero este demonio parecía haber disfrutado de la nobleza y mantenido el control sobre sí mismo desde su nacimiento. Desafortunadamente, la posición del rey demonio no es una posición que pueda dar si quisiera. Si fuera una posición que pudiera obtener tan fácilmente, ya la habría tomado. Al escuchar las palabras del gran duque, Chun Gyo-un se sorprendió. Cuando escuchó sobre el gran duque de Shakena y duque Bebman, asumió que el demonio solo codiciaba la posición y su poder. Sin embargo, se dio cuenta de que este hombre era más que eso y parecía capaz de gobernar a los demás. Bien. No soy el rey demonio, pero te haré una oferta que podría interesarte. Si ganas contra mí, entonces el gran duque, que soy yo, se convertirá en tu sirviente de acuerdo con la ley del clan. Su Alteza. ¿Cómo puedes? Los demonios, que habían mantenido la boca cerrada hasta ese momento, se sorprendieron. Habían servido al gran duque Caliaf como su señor durante mucho tiempo. Todos pensaron que estaba destinado a convertirse en el próximo rey demonio, por lo que les pareció absurdo armar que renunciaría al puesto si perdía ante un simple humano. En respuesta a sus reacciones, el gran duque Caliaf habló con una voz aparentemente desagradable. ¿Esto significa que todos ustedes no creen en el gran duque? No es. Entonces sigue mirando. Mostraré el poder que debe poseer alguien dispuesto a convertirse en rey. Tac. Tac. El gran duque Caliaf se quitó la capa de los hombros. Parecía que iba por una pelea clara y no solo por entretenimiento. Al ver esto, el marqués Becken, uno de los demonios bajo su mando, elevó ruidosamente la moral de los otros demonios. Su Majestad está mostrando su grandeza. ¿No crees en nuestra Alteza? Los demonios que estaban preocupados momentos antes, de repente cambiaron de actitud. Golpearon sus armas contra el suelo y gritaron: ¡No! Este es el deber de nosotros, los subordinados, para levantar la moral de su Alteza. Victoria al Gran Duque. Victoria al Gran Duque. ¡Guau! Un grito que envolvió a todo el ejército. Los demonios, que eran más bárbaros que los humanos, naturalmente tenían una gran capacidad de lucha, pero tenían aún más poder cuando estaban unidos. Eran el epítome de un ejército. Gran Duque. Gran Duque. Gran Duque. El Gran Duque levantó la mano como si disfrutara del apoyo. En un instante, el castillo se había convertido en un campo de batalla. Ahora muévete. En respuesta a la orden del Gran Duque, los demonios se retiraron a la parte de atrás como si formaran un escenario, sabiendo que las consecuencias de que el Gran Duque usara sus poderes destruirían su entorno. El Gran Duque balanceó su lanza y dio un paso adelante con la postura de un guerrero. Tengamos un partido interesante. Al ver el entusiasmo y la seriedad del Gran Duque, Chun Gyo-un sonrió y dijo: me gusta esto. Puedo decir. También soy un guerrero del clan de los demonios. Eres un espadachín, ¿verdad? SHH. El Gran Duque agarró su lanza y la apuntó.
Si bien todo lo que hizo fue agarrarlo, la energía pesada que su cuerpo irradiaba se fusionó en la punta de la lanza. Su expresión estaba llena de confianza por saber cómo manejar correctamente la lanza más allá de usarla como arma. Chun Gyo-un le dijo: te daré una oportunidad. ¿Una oportunidad? No trates de jugar. Deja de desperdiciar tu energía y comienza con tu despertar. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Chun Gyo-un sobre comenzar con el despertar avanzado, el gran duque estaba nervioso. Ni siquiera habían peleado todavía, pero el humano ya le estaba pidiendo que peleara lo mejor posible. Aunque el gran duque sabía que Chun Gyo-un era un humano audaz, escuchar sus palabras lo desagradó mucho. Pareces tener confianza en tus habilidades, pero si uso mi despertar, no tendrás ninguna posibilidad. Chun Gyo-un respondió con una sonrisa. Será al revés. ¿Al revés? Si no usa el despertar avanzado, esto terminará pronto. Ante las palabras que suenan arrogantes de Chun Gyo-un, la ira aumentó no solo en el Gran Duque, sino también en el resto de los demonios que estaban viendo la pelea. Su Alteza le ha hecho un gran favor. Bastardo humano arrogante. A medida que aumentaba el ruido, el Gran Duque levantó la cabeza, lo que provocó que el resto de los demonios se silenciaran de inmediato. Con una expresión rígida, el Gran Duque habló de nuevo, sosteniendo su lanza: eres el primer humano en mostrar tanta arrogancia frente a mí. Espero que tengas habilidades dignas de dicha arrogancia. Te arrepentirás. Hablas demasiado. El Gran Duque Kayaf estiró su lanza hacia adelante. Aunque parecía ser una postura simple, en el momento en que la lanza apuntó hacia adelante, irradió una fuerza poderosa y se formó un torbellino. Cuacuacuan. Fue un ataque de lanza que usó poder demoníaco. La lanza hizo que el tornado saliera volando, aparentemente ansioso por tragarse a Chun Gyo-un. Fue un ataque aterrador, pero Chun Gyo-un simplemente cerró la brecha y sacó su espada, cortando el tornado de arriba a abajo. ¡Chac! En ese momento, el tornado se partió por la mitad. Luego, el Gran Duque balanceó su lanza a través del tornado perforado para bloquear una espada invisible que se acercaba. ¡Clank! Sintiendo el poder detrás de la espada invisible, el Gran Duque sonrió con placer. Ja ja ja. Esto es de lo que hablo. Es demasiado pronto para que disfrutes esto. SHHH. Chun Gyo-un apareció justo frente a él, lo que provocó que el Gran Duque intentara crear una presión de viento girando su lanza. Tu técnica de lanza es bastante aburrida en comparación con la fuerza que tienes. ¿Qué? Won. La mano de Chun Gyo-un brilló con 5 colores mientras condensaba la energía a su alrededor para formar una espada invisible imbuida con la energía de las 5 bestias espirituales. Cha-cha-chan. Saltaron chispas cuando la lanza de Arisa chocó con la espada de 5 atributos de Chun Gyo-un. Sin embargo, después de intercambiar algunos golpes, el Gran Duque no pudo evitar sorprenderse por la habilidad con la espada de Chun Gyo-un. ¿Qué clase de espada es esta? Comparada con su lanza, la espada de Chun Gyo-un se sentía mareada. ¿Cuántas veces había bloqueado el Gran Duque sus cuchilladas? La espada de 5 atributos de Chun Gyo-un atravesó hábilmente un hueco en la lanza del Gran Duque y atravesó su corazón. ¡Swoosh! ¡Juja! El Gran Duque se apresuró a retroceder, pero la espada que ya lo había apuñalado una vez continuó apuntando a su pecho. Una luz blanca pura de repente brilló en los ojos del Gran Duque. ¡Vaya! En ese momento, el espacio frente a él tembló. La espada de Chun Gyo-un, que apuntaba a su pecho, se alejó en respuesta. ¿Pensaste que ganarías?
Mientras el Gran Duque preparaba el ataque para contraatacar, ocurrió algo inesperado. Put. Algo atravesó su hombro. Quat. Sorprendido de que algo lo golpeara, el Gran Duque miró su hombro para encontrar otra espada con 5 atributos clavados en ella. ¿El que tiene en la mano no es todo lo que tiene? El Gran Duque, que no había pensado tanto, fue abrumado por las 2 espadas con la misma naturaleza que perforaron ambos hombros, causando que cayera de rodillas. Trud. Los demonios que lo habían estado animando de repente se quedaron quietos por la sorpresa. ¿Su Alteza está de rodillas? El Gran Duque Kariaz fue considerado el más fuerte de los 3 grandes duques. Incluso si no usó su despertar avanzado, todavía era alguien que podía considerar a los otros demonios como insectos. Sin embargo, incluso él se arrodilló. Ja. Chun Gyo-un miró con arrogancia al Gran Duque y dijo: definitivamente te di una oportunidad. Sí, correcto. He cometido un error. El Gran Duque admitió su error, al darse cuenta de que su oponente era alguien contra quien tenía que hacer todo lo posible. Las energías de las 2 espadas que presionaban sus hombros no eran energías cualquiera. Bien. Hazlo bien de ahora en adelante. PRRR. El Gran Duque Kariaz luchó por resistir la fuerza de las 2 espadas que presionaban sus hombros y levantó las palmas de las manos para cubrirse la cara. En ese momento, un sentido agudo pasó por su muñeca. Slash. Eut. El brazo del Gran Duque, que intentaba levantar, fue cortado. El Gran Duque, que estaba a punto de despertar, miró a Chun Gyo-un con cara de confusión. Chun Gyo-un dijo sarcásticamente: te dije que te transformaras antes de pelear. ¿Qué eres, estúpido? Descenso del Dios Demonio capítulo 198. Emboscada. Tú. ¿Cómo te atreves a actuar así con el Gran Duque? Los demonios de nivel Marqués se levantaron enfurecidos al ver que le cortaban el brazo a su Gran Duque. Independientemente de lo fuerte que parezca Chun Gyo-un, no podían dejar que su señor fuera humillado de esta manera. Estás interfiriendo con el despertar. ¿Qué tipo de partido es este? No podían comprender el partido. El Gran Duque Kariaz fue derrotado sin siquiera mostrar toda su fuerza y fue injustamente obstaculizado. Esos eran sus pensamientos. Todos ustedes son tan divertidos. Chun Gyo-un negó con la cabeza mientras miraba a los demonios. Era minucioso en sus batallas. Sus decisiones siempre se basan en el juicio más racional para tratar con el oponente, y todos los que lucharon pensarían de esa manera. Fue divertido que aquellos a los que les gustaba la guerra no pudieran entender el concepto y pensaran que era injusto. El Gran Duque Kariaz abrió la boca. Deténganse. A su palabra, todos los demonios que gritaron antes se quedaron completamente en silencio. ¿Estás planeando deshonrarme con tales cosas? No se aceptaba avanzar cuando el oponente no se había rendido. Cuando la multitud se quedó en silencio, el Gran Duque Kariaz miró a Chun Gyo-un y dijo: tienes una actitud vergonzosa. ¿Aceptas la derrota? Ante la pregunta de Chun Gyo-un, sonrió. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien despreciaba al Gran Duque. Esto no es nada especial. Sí. Como dijiste, no es especial. SHH. El Gran Duque Kariaz trató de cubrirse la cara de nuevo. No fue la otra mano sino la mano derecha la que Chun Gyo-un había cortado. Esa mano se recuperó en poco tiempo. Sabía que los demonios tienen una capacidad de regeneración rápida, pero esto no era comparable a los demonios que había visto. Chun Gyo-un se movió rápidamente. Pusk. Quat. La espada atravesada en el hombro del Gran Duque fue empujada más profundamente.
Mientras estaba en ese estado, Chun Gyo-un intentó cortar la mano del Gran Duque nuevamente. En ese momento, el espacio alrededor del cuerpo del Gran Duque tembló y se distorsionó. Luego, la espada que se usó se movió extrañamente una vez más. ¿Pensaste que el mismo truco volvería a funcionar conmigo? ¿Es eso así? Luego, la energía negra revoloteó desde la hoja de la espada. Arrastrarse. El Gran Duque extendió su mano hacia Chun Gyo-un ante la energía aterradora que sintió. El lugar donde estaba Chun Gyo-un cambió. Oh. La visión de Chun Gyo-un, que estaba atrapada dentro, parecía estar desordenada. Mientras tanto, el Gran Duque voló hacia atrás y volvió a cubrirse la cara con la mano. PSS. Se escuchó un sonido de su núcleo moviéndose. El poder demoníaco en él explotó y el cuerpo del Gran Duque se transformó. Todo su cuerpo se puso rojo como una llama ardiente, y su nariz, boca y orejas desaparecieron. Lo único que quedó en su rostro fueron sus ojos. La ropa que tenía puesta desapareció, y su cuerpo musculoso se puso rojo. SHH. Las dos espadas de 5 atributos alojadas en el hombro se habían hecho añicos. No fue capaz de manejar el poder demoníaco del Gran Duque. ¡Pah! Mientras se transformaba, el aire a su alrededor se sentía como si estuviera vibrando. Incluso sus cuerpos temblaron. GRRR. Los demonios bajo su mando miraron al Gran Duque y su poder con asombro y gritaron de emoción. ¡Guau! El despertar avanzado del Gran Duque. Era la primera vez que lo veían, a excepción de los otros demonios que habían vivido mucho tiempo y en lo alto. Despertar avanzado. Un despertar que solo pueden realizar aquellos en el nivel cercano al rey demonio. Fue realmente asombroso. SHHH. En ese momento, Chun Gyo-un, que parecía atrapado en un espacio distorsionado, apareció afuera. Y el Gran Duque, que lo vio, dijo: ¿incluso puedes usar el movimiento espacial? La prisión de mármol que creó para Chun Gyo-un era más que una barrera a través de la cual ni siquiera los demonios de alto rango podían escapar. Sin embargo, este humano escapó fácilmente. Una habilidad bastante agradable. Haz que el espacio sea curvo y esas cosas. Chun Gyo-un, que había alcanzado el nivel de maestro del vacío, quedó atrapado dentro y pudo comprender cómo el Gran Duque controlaba el espacio. El Gran Duque dijo con voz solemne mientras miraba a Chun Gyo-un: no es de extrañar que el Duque Bebman tuviera miedo de traerte aquí. Bien. Lo reconozco. ¿Qué quieres decir? Mereces competir con todas mis fuerzas. Fa. La forma del Gran Duque desapareció de donde estaba y se materializó frente a Chun Gyo-un tan pronto como dijo eso. Fue una velocidad bastante sorprendente. Rápido. Chun Gyo-un extendió su brazo izquierdo hacia un lado, y la patada del Gran Duque voló por ahí. ¡Cuán! ¡Papapap! Chun Gyo-un fue empujado hacia atrás 20 metros después de recibir la patada del Gran Duque. Ese no fue el final. SHHH. El Gran Duque apareció por el otro lado y lo empujó de nuevo. El Gran Duque golpeó a Chun Gyo-un, quien ya había sido obligado a retroceder, pero esta vez desde arriba. Chun Gyo-un cruzó ambos brazos para bloquearlo. ¡Cuán! En ese momento, las enormes fuerzas destructivas de la patada crearon un sumidero en el suelo de unos 100 metros. Una sola patada destruyó un tercio del patio. Los demonios, que lo presenciaron, se mordieron la lengua. Este es el verdadero poder del Gran Duque. Con solo ataques simples, ya estaba haciendo la mayor destrucción. El Gran Duque Kariaf le habló a Chun Gyo-un con alegría, al verlo luchar para bloquear. ¿Siente eso? Esto es solo el 30% del poder que tengo.
Si hago lo mejor que puedo, todo el castillo será destruido. El gran duque parecía creer que tenía la ventaja una vez más. Una palabra que su poder es enorme. He estado esperando este momento. Una batalla de combate sin usar armas ni trucos. Como dijo, el gran duque no usó una lanza. La lanza se quedó en otra parte. Tenía demasiada confianza en su despertar avanzado. Lo que hizo que valiera la pena fue que el poder del gran duque estaba más allá de la imaginación. Los brazos cruzados de Chun Yeoun temblaban, y el gran duque volvió a hablar. ¿Eso es todo? Hazlo más divertido. Acabo de empezar, hablas demasiado. Pac. El cuerpo del gran duque fue lanzado hacia arriba. Los ojos del gran duque se sorprendieron por la fuerza. Bien. Eso es todo. Tú también, ven a mí con todo tu shi. Antes de que el gran duque Kaliaf pudiera terminar sus palabras, Chun Yeoun apareció frente a él y tiró de su puño. En ese momento, el espacio se torció. Más allá del espacio deformado, el puño de Chun Yeoun tenía energía negra. Los ojos del gran duque notaron que esta energía trasera parecía un abismo. Entonces Chun Yeoun dijo: será problemático no matarte. ¿Qué? Cuando Chun Yeoun extendió su puño, explotó una tremenda cantidad de poder. La unificación de las energías de las bestias espirituales y la energía del demonio celestial, un poder que se sentía incomparable a cualquiera. El gran duque apretó los puños con todas sus fuerzas, sin preocuparse por el palacio o cualquier daño que pudiera causar. Cuando los puños de los dos chocaron, una ola de energía vital se extendió por todo el lugar. Como si docenas de capas de aire se hubieran creado repentinamente, las ráfagas se agotaron y los demonios que ya estaban lejos todavía fueron arrojados hacia atrás. Algunos se estrellaron contra la pared. Los únicos buenos eran los demonios de nivel duque y marqués. Sin embargo, también habían sido rechazados. ¿Es este su nivel? El duque Beckman pensó que era absurdo. Él creía que Chun Yeoun también intentaría usar ese despertar y luchar como el gran duque, pero mostró esta fuerza sin siquiera aprovechar ese poder. PSSS. Los resultados fueron sorprendentes. Parecía que la muñeca del gran duque no podía soportar este poder. Valió la pena. Chun Yeoun miró su puño. Parecía un poder promedio, pero cuando se usó la unificación de las energías de las bestias espirituales y la energía del demonio del cielo junto con la realización del universo que obtuvo, fue un nivel completamente diferente. SHHH. El brazo del gran duque que sufrió daños volvió instantáneamente a su forma original. Sin embargo, el sorprendido gran duque dijo: eres realmente asombroso. Tienes habilidades que te permiten ser arrogante. Sin embargo, la lucha aún está inconclusa. El gran duque una vez más voló hacia Chun Yeoun. Chun Yeoun también se movió y los dos chocaron en el medio. ¡Bam! Se creó otra capa de ráfaga. Las paredes fueron completamente voladas esta vez. Silbido. Cuando chocaron, el puño del gran duque se hizo añicos nuevamente. ¡Ja! El gran duque soportó el dolor e intentó patear a Chun Yeoun en el pecho. Vayan. Chun Yeoun, que no lo vio venir, fue golpeado y movido hacia atrás. En términos de ataque, Chun Yeoun tenía ventaja, pero la patada del gran duque Kaliaf fue bastante fuerte y la sangre que goteaba de los labios de Chun Yeoun era prueba de ello. Chun Yeoun, que fue empujado, se detuvo en el aire.
Cuando Chun Yeon dejó de ser empujado y corrió hacia atrás con el puño listo, el gran duque también estaba listo para bloquear y patear a Chun Yeon en la cara. ¡Cuán! Ambos puños se encontraron una vez más. Sin embargo, debido al poder de Chun Yeon, los puños del gran duque fueron destruidos una vez más. SHHHH. El brazo del gran duque, que se recuperó debido a la fuerza y la pérdida de equilibrio, se recuperó de inmediato. Se podría decir que esta habilidad fue lo que lo mantuvo vivo. Habló emocionado. Tus golpes son realmente geniales. Sin embargo, poco a poco me estoy acostumbrando. Esa sangre en ti es la prueba. Fue el gran duque que logró bloquear o golpear a Chun Yeon. Chun Yeon simplemente se limpió la sangre de la comisura de la boca. Puede que tengas un poco más de poder, pero la diferencia en el poder regenerativo determinará la victoria o la derrota. ¿Eso decide la victoria o la derrota? El gran duque tiene la mejor regeneración entre todos los demonios. Incluso las heridas que son fatales se curarán en poco tiempo. El gran duque Kaliaf levantó su brazo en regeneración y dijo: a medida que pasa el tiempo, se pone peor para ti. ¿Cómo vas a lidiar? Supongo que no importaría mucho si una de las dos manos se corta. ¿Qué? Fue cuando Chun Yeon sacó una espada hacia el gran duque Kaliaf. En ese momento, el gran duque sintió una sensación espeluznante a su alrededor. Slash. Apareció una línea negra y su brazo izquierdo fue cortado en un instante. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. ¡Cuac! El brazo amputado cayó al suelo. El gran duque solo pudo mirarlo confundido. ¿Era este tu truco oculto? Te dije que tengo un gran regenerador. Sus ojos temblaron. Se aseguró de enviar el poder demoníaco para curar su brazo. Al contrario de lo que esperaba, no hubo respuesta. La energía negra en la sección cortada le impidió regenerarla. ¿Qué hiciste? Cuando el poder regenerativo en el que tenía toda su confianza no funcionó, el gran duque perdió la compostura y se sorprendió. La pérdida de un brazo significaba que era una batalla devastadora. Para él, Chun Yeon habló casualmente. Considera una suerte que me detuve con un solo brazo. Tú. Una luz blanca brilló en los ojos enojados del gran duque. Dududu. Todo el espacio alrededor de Chun Yeon comenzó a doblarse. No era el mismo espacio de confinamiento que hizo inicialmente, sino más bien un espacio para matar a Chun Yeon aplastándolo. ¿No dijiste que el mismo truco no te volverá a funcionar? Te diré lo mismo. Chun Yeon sacó su espada. Luego, el espacio que se curvaba pronto se agrietó y volvió a la normalidad. Mirando los ojos muy abiertos del gran duque, definitivamente estaba sorprendido. ¿Qué era esa espada? El gran duque se sorprendió de que esta espada lograra atravesar todo. Chun Yeon respondió. Espada suprema del demonio celestial. No hay nada que esta espada no pueda cortar. Espada del demonio celestial supremo. De todas las técnicas que tenía Chun Yeon, se podría decir que esta era la más fuerte y la mejor. La única espada que destruyó y cortó todo era nada menos que un enemigo para aquellos con habilidades regenerativas como el gran duque Kaliaf. La recuperación no sucedería. El atónito gran duque miró su brazo cortado en estado de shock. Después de un rato, usó la otra mano para cubrirse la cara y luego la bajó. Después de eso, se canceló el despertar avanzado y volvió a su estado normal. Swish. El gran duque Kaliaf volvió al suelo, al igual que Chun Yeon. Su apariencia arrogante y confiada había caído, y los demonios bajo su mando estaban tristes por el rostro demacrado de su señor. Mirando a Chun Yeon, el gran duque habló con una cara amarga.
Se dijo que hay un cielo sobre el cielo. Me avergüenzo de haber mostrado tanta arrogancia ante un hombre tan fuerte como tú. Sorprendentemente, el gran duque aceptó sinceramente la derrota. Sin torcer sus palabras, admitió que era débil. Tú. El gran duque se arrodilló sobre una rodilla. Y cuando hizo eso, los que estaban debajo de él gritaron en caos. Su Alteza. ¡No! Debido a que sabían lo que esto significaba, como prometieron, ahora reconoce la derrota que enfrentó y tiene la intención de jurar lealtad a Chun Yeo-un. SSHH. El gran duque levantó la mano para calmar a los que estaban debajo de él y dijo: no me dejes experimentar la desgracia por decir tales cosas. Esta no fue una promesa de un noble, sino de un guerrero a otro. Su Alteza. Los demonios no intentaron hablar de nuevo. Fue por su lealtad hacia él. Chun Yeo-un sonrió levemente ante eso. Nada mal. Inicialmente, planeó erradicar a todos los demonios bajo el mando de este, pero luego cambió de opinión después de ver esto. El gran duque los calmó. Woron. El espacio sobre el castillo se sacudió uno tras otro, y muchos seres cayeron. El número pronto llegó a un poco de 50. ¿Esto? Los demonios bajo el mando del gran duque Kaliaf no pudieron contener su desconcierto ante esto. Estas personas que cayeron parecían demonios con cuernos, lo que significaba que eran de alto rango por encima del nivel de marqués con despertar. No fue el final. Los demonios de fuera de los muros del castillo gritaron. Enemigo. El enemigo ha aparecido. Como un ejército, varios demonios se estaban reuniendo afuera. El número parecía rondar los 5000. Al ver eso, el gran duque murmuró. ¿Están apuntando a eso ahora? Sabía por el número de tropas lo que esto significaba. Estos eran los demonios bajo el mando de los ayudantes del rey demonio. Estaban aquí para aprovechar el estado debilitado del castillo y la gente de la batalla con Chun Yeo-un. Woron. Dos seres con un poder enorme finalmente aparecieron del cielo. Y cuando sus rostros fueron claramente visibles junto con el poder aplastante, la expresión del gran duque Kaliaf se contrajo. Deruan. Duque Deruan y Duque Legón. Eran los duques que se encontraban actualmente en su forma de despertar avanzado. Dos de los 4 ayudantes más cercanos del rey han llegado aquí. Esa gente. Vinieron aquí con un plan. Desde el ejército que los rodeaba y los que aparecían en las formas despertadas, estaban aquí con un plan sólido para obtener lo que querían. El gran duque se puso de pie y le habló a Chun Yeo-un como si se sintiera mal. Creo que mi juramento de lealtad debería posponerse por un tiempo. Luego levantó la mano para mostrar el despertar avanzado, pero Chun Yeo-un lo detuvo. ¿Qué estás haciendo? Ahora no tenemos tiempo para esto. Chun Yeo-un sonrió y dijo. Eres un afortunado. ¿Qué estás diciendo? Qué coincidencia que te hayas convertido en mi subordinado justo cuando sucedió esto. SHH. Luego, Chun Yeo-un cubrió su rostro con una mano y luego la bajó. Swish. En ese momento, todo a su alrededor se sentía como si estuviera temblando y explotando simultáneamente. Incluso el gran duque fue empujado hacia atrás por la fuerza que este hombre estaba liberando, y estaba completamente estupefacto por lo que vio. Los ojos del gran duque se abrieron como platos. De repente, la apariencia de Chun Yeo-un cambió de un ser humano a una oscuridad total. El gran duque no pudo evitar sorprenderse por la extraña forma, que parecía oscuridad ardiente. ¿De despertar avanzado? Descenso del dios demonio capítulo 199. Emboscada 2. Había un hermoso castillo rojo 5 veces más grande que el castillo del gran duque Kaliaf.
Este era el castillo del Rey Demonio, el jefe del clan. En un anexo dentro del castillo, 3 guras estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. Estos 3 eran duques y tenían más dignidad que los otros demonios que estaban alrededor de la mesa, todos los cuales eran del Rey Demonio o sus asociados. Un mapa estaba abierto sobre la mesa redonda, y los puntos rojos marcados en él se movían constantemente. La batalla debe haberse vuelto feroz. Los puntos rojos en el mapa abandonaron el medio del patio y se movieron. Sin embargo, se dio la vuelta en un punto. El duque de cabello azul corto y ojos delgados, conocido como Duque de Erwan, le preguntó al demonio de cabello negro con un ojo cerrado que estaba haciendo una expresión extraña. Edwy, ¿cómo va la pelea? El demonio de cabello negro era el duque Edwy, el demonio que actuaba como cabeza y controlaba a los demás. En contraste con las apariencias exóticas de los otros duques, el duque Edwy tenía una apariencia mucho más normal y reservada. El ambiente está listo. ¿Ganaremos? No está claro. Lejos de eso todavía. El duque Legión, un demonio con labios gruesos y cabello rojo, chasqueó la lengua como respondiendo a su respuesta con lástima. Hubiera sido bueno tener un peón de su lado. El gran duque Cariazo, uno de los 2 duques, habría notado un peón. Esto es lo mejor. Al escuchar las palabras del duque de Erwan, el duque Legión sonrió y señaló el tablero, diciendo: ahora, solo queda Bergman. Tienes razón. Sorprendentemente, conocían los detalles de la pelea que se desarrollaba en el castillo del duque Cariaf en tiempo real, como si la vieran con sus propios ojos. En el centro, el duque Edwy, su líder, estaba sentado con un ojo cerrado, mirando hacia algún lugar más allá de los límites de la habitación. Esto es impactante. ¿Qué es impactante? El gran duque Cariaf está siendo empujado. Los 2 duques se sorprendieron por esas palabras, ya que el duque Cariaf no era cualquiera. Todos habían confirmado el suyo y visto su poder de primera mano en la Tercera Guerra. ¿Eh? ¿El gran duque está siendo empujado hacia atrás? ¿Quién es el que está haciendo eso? Los 2 duques se preguntaron sobre la identidad del humano que pudo hacer retroceder al gran duque. Entonces el duque Edwy les ordenó: prepárense. Después de que se dio la orden, los rostros de los 2 duques parecían emocionados e iluminados. ¿La batalla ha terminado? Sí. En respuesta, los 2 duques se pusieron de pie. Esta es una oportunidad única en la vida. Vámonos. Con su armadura equipada, parecían generales que se dirigían a la guerra, lo cual era una descripción bastante precisa. Preparados para la batalla, salieron del anexo. Cuando salieron del anexo, vieron alrededor de 2000 demonios alineados afuera. A juzgar por sus armas y atuendos, estaba claro que todos estaban preparados para la guerra. Su moral era excelente, adecuada para la batalla que determinaría el futuro de su clan. ¿Es él? El duque Legión, que quería estar seguro, le preguntó al duque de Erwan quien estaba a su lado. El duque de Erwan asintió. Creo que sí. La persona a la que estaban mirando era Chun Yobun. Tan pronto como llegaron, buscaron su ubicación, ya que lo consideraban el humano más fuerte. Aparentemente, un humano derrotó al gran duque. La aparición del gran duque sin brazo fue prueba de la hazaña. Intercambiaron miradas entre ellos, una sesión informativa previa y confirmación del plan del duque Edwy. La situación actual es que el enfrentamiento entre el gran duque y el hombre ha terminado. Es probable que ambos estén agotados, por lo que nunca volveremos a tener esa oportunidad. Esa era la esencia de la situación, que los duques vieron como una oportunidad de oro no solo para lidiar con las espinas en su costado, sino también para recuperar las armas de Arisa.
¿Empezamos? Por supuesto. El duque de Ruan y el duque Legión extendieron sus manos simultáneamente, lo que también hicieron los 50 o más demonios de rango marqués en el aire con ellos. Al entrar al cielo sobre el castillo, dispara al patio con las mejores habilidades de larga distancia que puedas reunir. Apunta especialmente al Gran Duque y sus hombres. Esta fue la orden del duque Edwin. Fue una operación que pretendía aprovechar la sorpresa. Woron. Esuosh. Uf. Los demonios comenzaron a llenar el cielo sobre el castillo con varias armas y numerosas esferas de energía. Una vez que los dos duques y los demonios de nivel marqués despertaron, los dos duques desplegaron su poder con todas sus fuerzas, haciendo que el cielo pareciera que iba a llover con desesperación. Los demonios bajo el mando del Gran Duque Kaliaf no pudieron ocultar su sorpresa ante las innumerables armas, relámpagos y esferas que llenaban el cielo. Fue una situación inesperada. Dado que este ataque comenzó cuando su Gran Duque y Chun Yeoun estaban peleando, casi la mitad de la defensa del castillo estaba caída. ¿No? ¿Cómo podemos detenerlos? Los demonios no sabían qué hacer. Todos aléjense. Evítenlo. Los demonios del marqués gritaron, dándose cuenta de que los ataques masivos que cubrían el cielo no podían ser detenidos. Huir era la única forma de reducir el daño, pero entonces, una fuerte presión de viento surgió de algún lugar, junto con una inmensa energía. Los ojos de Duque Bedman se abrieron en estado de shock mientras se preguntaba si el ataque entrante ya los había alcanzado. Luego, una gura se paró contra el ataque, pareciendo como si la oscuridad ardiera como una llama. No era otro que Chun Yeoun, cuya presión era tan fuerte como la de un demonio de clase Gran Duque. Sin embargo, ¿sería suficiente para manejar el ataque? ¿Es él? Todos los ayudantes del rey demonio en el cielo pensaron lo mismo, negándose a apartar la vista de Chun Yeoun y el Gran Duque Kaliaf. Sus ojos se volvieron más agudos mientras observaban a Chun Yeoun durante mucho tiempo. Parece bastante fuerte. Pensé que era una broma. Debe haber vivido mucho tiempo. El duque Edwin ya les había informado que Chun Yeoun podía usar el despertar avanzado, por lo que incluso si se sorprendieran de verlo ellos mismos, no habría ninguna duda. Esto probablemente será inútil. Ya es demasiado tarde. Atácalos. Los demonios de clase marqués, que despertaron simultáneamente por orden del duque de Ruan, mostraron sus mejores habilidades de larga distancia instantáneamente mientras sus habilidades llenaban el cielo sobre el castillo. De hecho, era una situación terrible para los que estaban cerca del castillo. Evítelo. Fue en ese momento que todos los demonios bajo el mando del Gran Duque Kaliaf se llenaron de terror y se extendieron en todas direcciones. Chun Yeoun, que estaba en su estado de despertar avanzado, levantó las manos hacia el cielo. Los dos duques lo vieron y se rieron. Idiotas. No es demasiado tarde para que escape. En ese momento, ocurrió un cambio impactante en el aire, que distorsionó los ataques. Quack. El espacio normal se distorsionó cuando una fuerte fuerza giró como un tornado. La distorsión era del tamaño de todo el patio, por lo que parecía como si se hubiera formado un enorme agujero negro en el aire. Esto no es solo para mostrar. Bien, intenta bloquearlo. Al ver la distorsión espacial, los dos duques elevaron aún más su poder, decididos a superarla. Sin embargo, en contra de su voluntad. Sus mejores ataques fueron absorbidos por el espacio similar a un tornado, junto con los ataques del marqués despierto. De ninguna manera. Los ataques están siendo absorbidos.
A pesar de mirarlo, todos los demonios en el cielo encontraron la escena difícil de creer. El resultado fue completamente diferente de lo que esperaban. Los ataques de los dos duques despiertos y los 50 marqueses despiertos fueron bloqueados por un humano. Esto no tiene sentido. ¿Cómo? Los dos duques quedaron estupefactos cuando el espacio distorsionado volvió a su estado original. ¡Swoosh! Al ver todo esto, los demonios en el patio también se sorprendieron por el poder de Chun Yeo-un. Santos, él lo bloqueó. No, ¿cómo, un humano? El duque Legión no podía entenderlo. ¿Él los protegió? El duque de Ruan no podía entender. De ninguna manera. Solo se estaban enfrentando en una pelea, pero ahora se están ayudando. Entonces, todos vieron a Chun Yeo-un doblar ligeramente las rodillas y saltar. Fue extraño. Aunque solo había doblado ligeramente las rodillas antes de saltar, la presión era comparable a la del lanzamiento de un cohete. Quan. Chun Yeo-un, que estaba en su forma de verdadero despertar, saltó y, en ese momento, el suelo del patio se derrumbó en un rango de 100 metros, cuando fue destrozado por la mera fuerza. Él está viniendo. Todos sepárense y atáquenlo. Fat. Los demonios se dispersaron en todas direcciones e intentaron concentrar todos sus ataques en Chun Yeo-un, que estaba ascendiendo. Sin embargo, la aparición de Chun Yeo-un pasó volando junto a ellos y se desvaneció en el cielo. Incluso los dos duques, que lo observaban intensamente, no podían ver a dónde iba. En ese momento, algo pasó a una tremenda velocidad más allá de los demonios. Aunque parecía que una ola de viento acababa de rozar sus cuerpos, los marqueses fueron empujados. Papan. Eut. Puaj. A todos les salía humo negro por la boca como si estuvieran dañados, pero algunos sufrieron heridas peores. SHHH. Los 8 marqueses que estaban más cerca del viento y estaban parados en línea se habían dispersado como cenizas. El duque de Ruan había intentado mirar a la cosa que había pasado, pero fue en vano. Chun Yeo-un, que había desatado su despertar avanzado, estaba más alto que ellos en el cielo y miraba hacia abajo con una expresión arrogante como si fuera Dios. El duque de Ruan, que tenía una gran visión, se movió para alcanzar a Chun Yeo-un. Bastardo. Extendió los brazos mientras su cuerpo se convertía en llamas, que se parecía mucho más a la lava. El más caliente entre los demonios fue el duque de Ruan. Te convertiré en cenizas. El duque de Ruan, que ascendía con lava alrededor de su cuerpo, se apresuró a cerrar la brecha entre él y Chun Yeo-un. Al mismo tiempo, Chun Yeo-un levantó la mano hacia el hombre entrante. Swoosh. En el momento en que el duque de Ruan estuvo lo suficientemente cerca, Chun Yeo-un aplastó al duque de Ruan, que estaba en estado de lava, con la palma de su mano. Puedo aguantar. Puedo soportar esto. El duque de Ruan apretó los dientes. Podría derretir la mano que lo sostenía si tuviera suficiente paciencia. Estaba seguro de que no perdería, pero... ¡Bang! ¡Cuac! En el momento en que el duque de Ruan chocó con la palma de Yeo-un, su cuerpo fue arrastrado por la enorme fuerza y todo su cuerpo fue repentinamente aplastado por la tremenda presión resultante. PSS. El duque Legión y los marqueses restantes estaban asombrados. De Ruan, después de desatar su despertar avanzado, fue derrotado de un solo golpe. Fue increíble. Naturalmente, todos pensaron que su aliado era fuerte, pero la diferencia de poder parecía demasiado grande para ignorarla. En el momento en que Chun Yeo-un mató al duque de Ruan, se acercó al resto de los demonios flotantes. Todos. Aléjense.
El duque Legión juzgó que el humano los estaba apuntando y rápidamente gritó a los marqueses. Los marqueses, que también sintieron la sensación de crisis, volaron en todas las direcciones. Uf. En ese momento, una espada con llamas negras apareció alrededor de Chun Yeo-un. Aunque había cientos de demonios, en el momento en que aparecieron las espadas, el duque Legión sintió que se le erizaba la piel por todo el cuerpo. Esto es malo. Muy malo. Voló sin mirar atrás ya que sus instintos le decían que huyera lo más lejos que pudiera de esta crisis. Fue cuando. ¡Cuac! Algo perforó su estómago. ¡Cuac! El duque Legión miró fijamente lo que le había atravesado el estómago. Era una espada con llamas negras. La espada de llama negra que atravesó el cuerpo se movió con gran velocidad en una línea. Maldita sea. El duque Legión se volvió hacia el otro lado para evitar la espada que apuntaba hacia él nuevamente. Disco. Algo pasó por su rostro esta vez. La misma espada. La espada con llamas negras que había atravesado su rostro se movió nuevamente y golpeó el cofre otra vez. Luego siguió perforando todo el cuerpo del duque. La espada con llamas negras destruyó el cuerpo de Duque Legión de la misma manera que las pirañas se comen a sus presas. Todos los demonios que miraban al cielo desde el patio se quedaron sin palabras. El gran duque Kaliaf, un viejo veterano de guerra, murmuró, ¿es esto real? Slash. Con sus ojos, podía ver la espada con llamas negras moviéndose constantemente por los rastros negros que dejaba mientras destruía a los demonios despiertos. Quack. Ac. PSS. Incluso aquellos que huyan estaban siendo barridos por la espada y rápidamente se dispersaron en cenizas. El aire, que momentos antes había estado lleno de demonios, ahora estaba lleno de cenizas. Destruir todo en un instante era imposible. Incluso el gran duque Kaliaf no podía entender lo que acababa de suceder. Él no estaba usando su verdadero poder. Descenso del dios demonio capítulo 200. Emboscada 3. Poder abrumador. Era un poder incomparable cuando golpeaba directamente al oponente. La sorpresa del gran duque Kaliaf duró poco ya que su rostro se oscureció. Flama negra. Un recuerdo que había olvidado vino a su mente. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué lo olvidé? La oscuridad misma. La chispa que incendió todo. Era un terror feroz que lo consumía todo. ¿Arisha? En ese momento, Chun Yeo-un miró hacia algún lado y levantó la mano. Tiró de algo como si lo estuviera rasgando. Todos se preguntaron qué haría a continuación y no pudieron ocultar su sorpresa. Mira allí. ¿Qué es eso? Crack. Se podía escuchar el sonido del cielo rasgándose, el fuerte sonido incluso lastimó los oídos de los demonios. A medida que se rasgaba el espacio, se reveló un lugar lleno de oscuridad, lo que provocó un sentido agudo. Crack. Chun Yeo-un extendió su mano, fingiendo tirar de algo. Algo alado y deformando el espacio se derramó del cielo rasgado en ese instante, como una ola masiva. Espada espacial. La espada espacial se puede lograr si uno asciende al nivel de maestro del vacío. Su escala ni siquiera podía compararse con lo que dijo Wang Geol, el último subordinado vivo del dios de la espada. Chachacac. La espada espacial llueve como un aguacero. El lugar al que se dirigía no era otro que las afueras del lado occidental. Estaba lloviendo sobre el ejército de élite de 5000 demonios que llegó antes y ahora estaba estacionado fuera de la fortaleza. Susurro. Los demonios parecían confundidos. El marqués Laud, el comandante de su grupo, estaba esperando la señal, pero algo extraño emanaba del castillo.
¿Qué es eso? Se podía sentir una aguda sensación de que algo se movía desde el cielo desgarrado. Fue difícil ponerlo en palabras. Sin embargo, solo había una cosa que sabía. Es peligroso. Mientras las espadas se precipitaban a gran velocidad, el marqués Laud gritó. Tropas. Retirada. Los demonios que miraban con asombro corrieron de inmediato cuando escucharon este comando. No era una situación en la que pudieran apreciar la fuerza del enemigo. La única forma de sobrevivir sería correr rápido. Cha 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 cha. Era como un tsunami de espadas. Las espadas espaciales descendieron del castillo y los barrieron a todos al instante. Era un tipo diferente de barrido de las olas. Cuac. Ac. Se convirtieron en pedazos tan pronto como las espadas espaciales se estrellaron contra sus cuerpos. Sus núcleos fueron muy destruidos, lo que los convirtió en cenizas. Incluso el marqués Laud no fue una excepción. ¿Qué es esto? PSSS. Nadie allí pudo evitar lo que estaba sucediendo. Todo tenía que quemarse en el lugar donde la espada espacial se movía como un tsunami. Los demonios que lo observaban desde los otros lados se quedaron sin palabras. Sintieron escalofríos correr por sus espinas mientras veían a 5000 demonios de élite desvanecerse en el aire sin luchar. ¿Es este el poder de un humano? ¿Qué estás diciendo? Eso no es un humano. ¿Qué tipo de humano puede hacer el despertar avanzado que solo los grandes duques pueden hacer? Entonces, ¿él es de nuestro clan? Los demonios ya no pensaban en Chun Yeoun como un ser humano. Tal vez incluso se pregunten si era una existencia que el clan había escondido. PSS. Los últimos demonios restantes fueron asesinados. El lado oeste del castillo ahora solo tenía cenizas en el suelo. El ambiente era tan extraño. Hasta hace poco, eran hostiles entre sí. Sin embargo, cuando llegaron todos los demonios liderados por los ayudantes del rey demonio, Chun Yeoun ayudó a erradicarlos, y los demonios que se sentían felices gritaron a la vez. Uoa. Risha. 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 Los demonios, que no sabían el nombre de Chun Yeoun, gritaron a Risha mientras lo miraban en el aire. Era un grito llamándolo héroe. Chun Yeoun miró su mano, que tenía la llama negra. Definitivamente, más allá del nivel humano. Era suyo, pero el poder se sentía como si trascendiera el nivel humano. No sabía que el poder de la espada espacial podría elevarse a ese nivel. Para él, esta era solo una oportunidad de probar cuánto haría si usaba el despertar avanzado, y el resultado estaba más allá de la imaginación. Será difícil de controlar. Sintió que se estaba volviendo demasiado poderoso. Se preguntó si alguna vez encontraría a alguien que pudiera luchar contra él en igualdad de condiciones. Pronto se cubrió la cara con la mano. Swoosh. Luego volvió a su estado original después de bajar la mano. En su forma humana, de repente se sintió débil, como si le hubieran dado puñetazos en todo el cuerpo. Temblar. Su cuerpo temblaba tanto que podía sentirlo sin mirarse a sí mismo. Definitivamente había un riesgo de usar el despertar avanzado. Sin embargo, se manejará la sobrecarga de los músculos. A medida que se activaban las nanomáquinas del cuerpo, expandían y relajaban los músculos que parecían explotar en cualquier momento. Incluso el núcleo de 5 espíritus en él ayudó a esto. Los horribles efectos secundarios del despertar remitieron en unos pocos segundos. Tal vez simple fatiga. No sabía mucho, pero decidió considerarlo como fatiga. Aún así, se podría decir que el riesgo fue pequeño en comparación con el resultado, y se sintió como si su cuerpo hubiera sido ligeramente drenado después de eso.
SHHH. Después de que los efectos secundarios mejoraron, Chun Gyo-un se movió hacia el lado interior del patio, que había estado intacto cuando llegó por primera vez, pero ahora era un desastre. Sin embargo, los rostros de los demonios eran brillantes. Fue porque no hubo ni una sola víctima entre ellos, y los que sufrieron fueron los oponentes. ¡Guau! Risha. Risha. Le gritaron Risha a Chun Gyo-un mientras bajaba. Chun Gyo-un frunció el ceño ante sus víctores entusiastas nunca vistos. Risha. Sonaba como el lenguaje demoníaco, pero no tenía idea de lo que significaba. En ese momento, el gran duque Kaliaf, el duque Bebman y los otros demonios de alto rango que los servían se acercaron. Chun Gyo-un les dijo: «Tienes suerte. Lo dije antes. Erradiqué al otro, poniéndome del lado de un enemigo». El gran duque Kaliaf respondió con una sonrisa. «¿Cómo podríamos ser enemigos de Risha? Sigo escuchando que Risha, ¿qué significa Risha?». Fue el duque Bebman quien respondió esa pregunta. Palabra para el mejor guerrero del clan. ¿El mejor guerrero? Solo entonces se resolvió la pregunta de por qué los demonios gritaron Risha. Los demonios que eran belicosos y hábiles en la batalla admiraban a los excelentes guerreros. Reconocieron a Chun Gyo-un como el mejor de ellos. Estelar. Chun Gyo-un resopló. Él no odiaba esto. El gran duque Kaliaf se inclinó sobre una rodilla y dijo: «Repetiré el juramento de lealtad». El gran duque Kaliaf estuvo a punto de repetir el juramento, pero no se quedó ahí. Duque Bebman y los otros demonios de alto rango también cayeron de rodillas. Todos los demonios a su alrededor, incluso los de la torre de vigilancia, inclinaron la cabeza mientras se arrodillaban. Gritó el gran duque Kaliaf. El gran duque Kaliaf reconoció la derrota y jura lealtad a Risha de acuerdo con la ley de nuestro clan. Entonces todos los demonios gritaron: «Lo juramos sobre el juramento de lealtad». Todos gritaron en voz alta. El gran duque Kaliaf no estaba solo en esto. Todos los demonios bajo el gran duque juraron a Chun Gyo-un. Esto no era algo para tomarse a la ligera. Entre los numerosos demonios, una cuarta parte del poder pasó por debajo de él. El gran duque Kaliaf sonrió y habló con Chun Gyo-un. «Risa. Tienes un gran grupo de nosotros debajo de ti. Quan. La mesa redonda se hizo añicos. Fue el duque Edui quien lo destruyó. Era racional y despiadado en comparación con los otros duques, pero los desastrosos resultados provocaron este comportamiento furioso. Ban. El duque Edui destruyó todo lo que pudo ver. Con su fuerza arrasando, nada en el anexo quedaría solo. Ese maldito bastardo humano. Cambió todo. No había forma de que él mismo pudiera entender lo que había sucedido. 3 de sus colaboradores cercanos fueron asesinados. Aunque era un poco irrazonable, usó el 70% de su fuerza bajo el juicio de que esta situación sería lo mejor para ellos, pero todo salió mal. Como resultado, se rompió el equilibrio que se había logrado por poco. El duque Edui, que estaba destruyendo el anexo, se detuvo y poco a poco recuperó la compostura. No era posible revertir la situación con su ira. Si el gran duque está avanzando hacia el rey demonio, entonces no hay forma de detenerlo. No había necesidad de esperar y recoger toda la armadura de Arisha. Con el poder de su lado, el gran duque podría haberse movido en cualquier momento y ejecutarlo a él y a los demás, y habría podido tomar el trono sin la armadura. Pero eso no sucederá debido a su personalidad. Aunque ahora estaban luchando entre sí, conocía al gran duque Kaliaf desde hacía muchos años. Nunca se moverá en contra de las leyes del clan.
incluso por el bien de liderar a los demonios, se asegurará de seguir el proceso de la manera correcta. Esto no fue una suposición. La única variable sería el ser humano desconocido que entró. ¿Cómo puede un humano tener un despertar avanzado? Además, el poder que tenía el humano estaba más allá de la imaginación. El duque Edwin no podría haber imaginado que un humano erradicaría todos los demonios debajo de él. ¿Qué era? ¿Era eso posible? ¿Era la espada de Arisha tan capaz? No sabía que un humano podría usar el despertar avanzado. Ahora la pregunta era cómo el despertar ayudaría al humano. Ese poder sin sentido, estaba incluso más allá del nivel que nadie más que el rey demonio podía abordar. Si no es el rey demonio, entonces... Fue en ese momento cuando algo cruzó por su mente. Un secreto es conocido por los allegados al rey demonio. Y ahora, solo él lo sabía. Rey demonio, el duque Edwin negó con la cabeza después de una breve pausa. No. Eso es demasiado. Es una posición que apenas logramos conseguir, si se despierta, entonces será imposible de arreglar. El duque Edwin parecía preocupado por algo. Como estratega, hizo numerosas suposiciones sobre qué hacer, pero no pudo encontrar una respuesta. También se ideó un plan para trasladar a los otros dos grandes duques. Sin embargo, si se movía sin un método adecuado, solo estaría arrojando uno bueno como presa al lobo. ¡Cuá! El tiempo se estaba acabando. A menos que el gran duque fuera un idiota, también planearían un movimiento. El duque Edwin, que contempló durante mucho tiempo, se movió y se dirigió a alguna parte. Era el corazón del castillo del rey demonio. Después de entrar al castillo, entró en la habitación del rey demonio y miró el enorme trono rojo vacío. Uf. Tomando una respiración profunda, se acercó al trono. Luego pasó el trono y caminó directamente hacia la pared detrás. Sin embargo, su cuerpo atravesó la pared. ¡Wow! Pasar a través de la pared reveló un espacio oscuro oculto. Ahora era el único en el clan que conocía este secreto. Cuando entró en ese espacio, una luz oscura y brillante fluyó de la pared, iluminando los alrededores. Y allí venía una escalera que conducía al sótano. Paso. Paso. El sonido de pasos reverberó mientras bajaba las escaleras. Después de bajar un rato, se puede ver una cámara. Una luz brillante procedía del techo y las paredes, iluminando el interior. Burbuja. Se oyó el sonido de algo hirviendo. Un enorme tubo de vidrio apareció frente al duque Edwin. Había un líquido azul hasta el borde del tubo, y sobre él se colocó algo en forma de sello. Burbuja. Las burbujas salían de la boca del hombre dentro del tubo. Su forma no tiene brazos ni piernas, y un tercio de su torso también fue volado. Solo quedaron la cabeza y el pecho. En el interior, algo como un bulto negro estaba envuelto firmemente alrededor del pequeño cuerpo como si estuviera en un capullo. La única zona expuesta fue la nariz y la boca. SHHH. El duque Edwin miró la armadura negra en su cintura y muslos. Era completamente diferente de las otras piezas de armadura que tenía puestas. Duque Edwin murmuró mientras tocaba el tubo. ¿Realmente puedo controlarlo? Había incertidumbre en sus ojos. No estaba seguro de si esta elección marcaría una gran diferencia. El duque Edwin, que había estado parado frente al tubo de vidrio, finalmente tomó una decisión y se acercó. Esta es una apuesta de toda la vida. Al mismo tiempo, en un pasillo dentro del castillo del Gran Duque Kaliaf. Chun Yeoun estaba siguiendo al Gran Duque. Lo había estado siguiendo desde que el Gran Duque le había pedido algo de su tiempo. Una puerta enorme estaba frente a ellos después de que llegaron al final del pasillo.
El gran duque tocó la piedra de rubí en el medio de la enorme puerta con la palma de la mano, y una luz brilló desde el rubí cuando la puerta se abrió. ¡Clic! La puerta se abrió con un sonido y olor a humedad. Significaba que el interior no había sido limpiado por un tiempo. Tan pronto como entraron, las luces brillaron en las paredes e iluminaron el lugar. Era una habitación bastante grande llena de muchas cosas antiguas, desde armaduras hasta estatuas en formas inusuales y libros. ¿Por qué me trajiste aquí? Para responder a la pregunta. Ante la respuesta de Chun Yeon, el gran duque se adentró más en la habitación y señaló con el dedo el enorme cuadro que colgaba de la pared. El marco estaba lleno de polvo y era difícil de ver. Cuando Chun Yeon agitó levemente su mano, el viento sopló el polvo del marco y lo reunió en un solo lugar. Luego vino el marco claramente visible para ellos. El marco parecía ser una pintura de alguien. Sin embargo, la expresión de Chun Yeon cambió cuando vio la de él. ¿Qué es esto? ¿Qué preguntas? La pintura era claramente de alguien. Sin embargo, era alguien que vestía una armadura negra, la armadura de Arisha. No fue por la armadura que Chun Yeon reaccionó así. Fue porque el rostro de la persona que llevaba la armadura no tenía la forma de un humano o un demonio con rostro, sino de llamas negras ardientes. Responder a mi pregunta. ¿Qué es esto? El gran duque Kayaf respondió muy cortésmente. Esto de aquí es el retrato de Arisha. Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.